Hola, ¿qué tal a todos amigos de La Voz que Clama? Nuestro tema de hoy es el vino de Babilonia. Vamos a hacer un énfasis muy importante en lo que significa este vino. Hemos escuchado varias veces que significa falsas doctrinas, pero ¿qué textos o qué apoyo hay en la palabra de Dios para entender precisamente que esto es así? Lo hemos leído en el Espíritu de Profecía, pero vamos a mirar ahora en la Biblia. ¿Qué nos dice sobre el vino y cómo entender precisamente ese vino de Babilonia? Vamos a pedir la ayuda al Señor que nos acompañe en esta hora. Inclinen el rostro conmigo para poder pedir la dirección del Señor. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por esta preciosa oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos tu ayuda para estudiar y entender bien lo que significa el vino de Babilonia. Ese embotamiento espiritual que produce, que es tan generalizado y que muy pocos perciben y pueden discernir. Pedimos tu ayuda para que a través de este medio podamos discernir y evitar las trampas del enemigo. Que por el poder de tu gracia y la ayuda de tu Santo Espíritu podamos comprender y apreciar mejor los dones que tú nos has concedido a través de tu palabra. Ayuda a los que se conectan, oh Señor, en esta hora y permite que tu bendición pueda llegar tan a sus familias y con todos aquellos con quienes se comuniquen, para que estas verdades puedan expandirse y cumplir el propósito para el cual tú las has colocado. En el precioso nombre de Jesús te lo agradecemos, Señor. Amén. Bueno, muy bienvenidos todos nuevamente a través de esta transmisión. Esperamos que pueda ser una bendición para ustedes. Quédense hasta el final. Este tema es corto, pero es muy importante. Vamos a tomar entonces la palabra de Dios. Libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Vamos a ese texto porque aquí comienza precisamente la explicación y la introducción a lo que significa el vino de Babilonia. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, dice lo siguiente: ha caído, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es Babilonia? De Babilonia ya hemos escuchado muchas cosas y ya tenemos una idea de qué significa. Pero acá el ángel nos dice que Babilonia es la gran ciudad. Es una gran ciudad. ¿Por qué Babilonia es la gran ciudad? Esa misma aplicación aparece en el capítulo 17. Ustedes lo pueden leer en el versículo 18, donde se nos dice que la mujer Babilonia la Grande es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es decir, es la ciudad principal del mundo, es la que tiene un control sobre la política, sobre los poderes políticos de este planeta. Es una ciudad. La primera mención a Babilonia como ciudad la encontramos en el libro de Génesis. Ustedes lo pueden leer. Acompáñenme en el capítulo 10. En ese capítulo 10 se nos habla de la descendencia de Noé y entre ellos de su hijo Can vino uno que se dice en el versículo 9, Nimrod, que llegó a ser el primer, versículo 8, Cusa engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Tengamos en cuenta que esa palabra delante de Jehová, esa palabra delante en hebreo también significa en contra. Se dice que era un cazador. Hay un libro, un comentario judío llamado el Targum de Jonatán, y en él se nos dice que Nimrod era un cazador de hombres. Esa palabra cazador implica tanto, está hablando tanto de los hombres como de los animales. Era una persona que se dedicó a la caza y a la venta de esclavos. El esclavismo comenzó con Nimrod. También dice que fundó ciudades, versículo 10, y fueron las cabeceras de su reino Babel, Erec, Akkad, Calne, ciudades en la tierra de Sinar. Es decir, fue el primer rey que hubo en la tierra y tuvo un reino que comenzó en Babel. ¿Qué es Babel? En el capítulo 11, ya lo hemos leído, el relato de la torre, se nos dice que los hombres buscaron unirse. En el capítulo 11, versículo 4, dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra.
Estaban buscando tener un solo nombre, es decir, una unión mundial. Y querían edificar para evitar precisamente que la catástrofe del diluvio los volviera a sobrecoger. Es decir, estaban desafiando a Dios. Él había dicho que no habría más diluvio en la tierra, pero ellos querían resguardarse en caso de que los castigara, y si estaban así es porque estaban pecando. Huye el pecador, dice la Biblia, sin que nadie lo persiga. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Eso está en el libro de Proverbios. Vamos entonces a continuar. Jehová descendió para ver la ciudad. Donde construyeron la torre ya tenían una ciudad, que ya la mencionamos, fue Babel. Babel es una palabra hebrea que viene de una raíz. O sea, la palabra Babel como tal viene de una raíz que también significa confundir. La palabra hebrea Balal. Y nos da a entender que Babel fue un lugar donde comenzó la confusión. ¿Cómo lo sabemos? Porque el relato nos muestra que Dios confundió allí a los hombres, confundió sus lenguas. Versículo 9, por eso se la llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces Babel o Babilonia, de donde viene Babilonia, que también es una raíz del sumerio que significa la puerta de los dioses, la puerta de Dios, la entrada al cielo, básicamente se podría definir de ese término original. Fundada por Nimrod y fue un centro de adoración pagana. En Babilonia se adoraba a Nino. Nino es una derivación precisamente del nombre Nimrod en hebreo. El nombre Nimrod, tengámoslo en cuenta también, si ustedes siguen la numeración, recuerden que en las lenguas antiguas las letras del abecedario representaban también un número. Ese Nimrod en hebreo, si ustedes hacen la suma, les va a dar 666. Y es la primera alusión precisamente a este término que usted lo pueden encontrar luego en Apocalipsis 13, versículo 18, para hablar de la marca de la bestia y del número de su nombre. La marca no es el 666, la Apocalipsis 13, 18 nos dice que es el número del nombre de la bestia. Acá nos dice en este capítulo que los hombres se hicieron de un nombre para que pudieran estar unidos y no ser esparcidos por la faz de la tierra. Se nos dice entonces eso de Babilonia. Era una gran ciudad, centro de adoración al sol, fundada por Nimrod, una ciudad humanista. ¿Cómo así que humanista? Sí, se exaltaba lo humano. Se exaltaban los hombres como una fuerza y un poder que no podía ser esparcido, que podía desafiar a Dios y podría, si ellos se lo proponían, llegar al mismo cielo y reinar. Esa es la connotación inicial, por eso se le llama la gran ciudad, una ciudad altiva, que estaba precisamente empeñada en establecer un gobierno opuesto al reino del Dios del cielo. Eso es de Babilonia. Después de que fueron esparcidos, la torre se dejó de construir, pero la ciudad igual siguió. Pudo haber sido en una región o en un lugar cerca donde estaba la torre, porque allí ya leímos que estaba la ciudad, y duró y tuvo bastante tiempo, duró hasta el tiempo en que Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el nuevo imperio, reconstruyó la ciudad, la embelleció. Ustedes pueden leer varios relatos, por ejemplo en Daniel capítulo 4, donde él se exalta por haber reconstruido a Babilonia y haberla constituido en un imperio. Fue un imperio y cayó en las manos de los persas en el año 539 antes de Cristo, como cumplimiento de las profecías que Dios le había dado a Isaías y a Jeremías sobre la caída de Babilonia. Ustedes pueden ver también el relato de su caída, porque en Apocalipsis capítulo 14 dice ha caído dos veces. Y para poder comprender lo que significa su caída, no es el tema ahora, tenemos que entender o leer Daniel capítulo 5, la noche en que la ciudad fue tomada por los persas, cuando el rey estaba bebiendo vino, y acá comenzamos a entrar en esa parte, vino en vasos de oro. Tengamos en cuenta eso, aunque no vamos a mirar propiamente ese texto. ¿Qué más es Babilonia? Entonces es una ciudad, la gran ciudad.
que se exalta, que exalta lo humano, es humanista y se opone al gobierno del Dios del cielo. Y al oponerse a Dios, quebranta su ley. Por lo tanto, es una ciudad de pecado, porque en la Biblia se nos dice que el pecado es transgresión de la ley. Eso es Babilonia, así que podemos encontrar en esos relatos que ya hemos visto qué significa que sea una gran ciudad. Establecieron un sistema de adoración al sol, porque Nimrod, llamado Nino en Babilonia, muere y después de morir él se traslada al sol. Por lo tanto, los babilonios adoraban a Nimrod o a Nino en la forma del sol. Y de allí esa adoración se esparció después que Dios confundió sus lenguas a toda la tierra. De hecho, hay muchos que conocen poco este dato, pero Medellín, por ejemplo, como ciudad fue fundada por los egipcios. El nombre Aburrá, del valle de Aburrá, es una alusión al sol, a Ra, el dios egipcio, y eso muestra que todo ese conocimiento ancestral de las culturas paganas comenzó fue en Babilonia y de allí se esparció a toda la tierra. Pero se nos dice también en la Biblia que Babilonia es una mujer. En Apocalipsis capítulo 17, usted lo pueden leer, Apocalipsis capítulo 17, versículo 18, la mujer que nos muestra en estos textos que representa también a esa ciudad. Pero ¿qué es Babilonia como mujer? Es una ramera. Apocalipsis capítulo 17 nos dice que es una ramera que está sentada sobre muchas aguas. Y esa ramera es madre también, es una mujer fornicaria, es madre y es madre también de muchas rameras. Entonces no está sola. Babilonia abarca muchas cosas, no solamente una mujer, sino muchas mujeres. Pero ¿qué es una mujer? Que acá está representada por el símbolo de Babilonia. ¿Qué es una mujer en la Biblia? La palabra de Dios nos muestra que la mujer fornicaria es un símbolo del pueblo de Dios cuando está en una apostasía, cuando ha renunciado a la fe, cuando se ha apoyado en los hombres y no en Dios. ¿Cómo sabemos que esta mujer fornica o esta iglesia es una iglesia fornicaria? Porque dice en el versículo 2 de Apocalipsis 17, con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado, están borrachos con el vino de su fornicación. Por lo tanto, Babilonia como tal es una iglesia apóstata que ha fornicado porque ha hecho alianza con el poder civil. Y no solo con uno ni con dos, acá dice que con los reyes de la tierra. Por eso en el mismo libro de Apocalipsis se representa en el mismo capítulo, pero al final, ustedes lo pueden leer en el versículo 12, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Es decir, los reyes con los que ha fornicado Babilonia forman una unión también y esa unión le entrega su poder a la bestia. Babilonia entonces es una iglesia apóstata, fornicaria, porque ha hecho alianza con los reyes de la tierra. Y cuando hace ese tipo de alianza, entonces acá dice que los embriaga a los habitantes de la tierra con el vino de su fornicación. ¿Qué es la fornicación? La unión con el poder civil. Es la mundanalidad, es el apoyarse, es el buscar el mundo. Cada vez que la iglesia de Cristo busca apoyo en el mundo, ya sea corporativamente o individualmente, entra en ese estado de apostasía. Por eso es que el Señor dice en su palabra en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿acaso no entendéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cada vez que nosotros buscamos parecernos al mundo en sus principios, estamos inclinándonos precisamente, estamos inclinando la balanza hacia Babilonia, nos estamos convirtiendo en parte de ese sistema. ¿Cómo hacemos entonces si estamos en el mundo? Pues es verdad que no podemos salirnos de este mundo,
Pero una cosa es estar en el mundo y otra cosa es participar de lo que ellos hacen. Por eso cuando nosotros tomamos con liviandad todo lo que el mundo hace, sus entretenimientos, su forma, por ejemplo, de adquirir el éxito. Hoy en día todos esos principios están muy mezclados y ahora que tenemos las redes sociales es más fácil poder entrar o ser introducidos o ser educados en la forma de pensar del mundo. El humanismo. Babilonia es humanista, es decir, pone todo lo humano por encima de Dios. Hay una inclinación en nosotros como seres humanos a colocarnos o anteponer nuestra conveniencia y nuestros propósitos sobre el plan de Dios. Y cada vez que hacemos eso estamos inclinando la balanza hacia el mundo, ya sea en la forma como vivimos en nuestro hogar, como educamos a nuestros hijos, como utilizamos el dinero, como emprendemos nuestros negocios, en la forma como nos relacionamos, incluso en la forma hasta en que hablamos. Cuando hablamos como el mundo lo hace, estamos entrando en ese principio. Dios quiere que su pueblo sea diferente. Y esa diferencia no está marcada porque se aíslen del mundo, sino porque estén entre la gente, se interesen en las personas, pero no participen de lo que ellos hacen. Y mucho menos como algunos buscan utilizar esto como un pretexto para tratar de alcanzarlo. Entonces van y se meten a la fiesta del vecino porque piensan que así los pueden alcanzar para Cristo. Quieren sentarse a ver las novelas con el vecino porque piensan que así lo pueden hacer o se quieren tomar unas frías con el vecino porque creen que tienen que hacer amistad porque si no entonces cómo los van a alcanzar. Entonces inclinan la balanza hacia el mundo. Entonces ahí es donde viene la embriaguez. ¿Por qué? Porque hay una inclinación al mundo, hay una mundanalidad. La mente, la conciencia comienza a entenebrecerse porque comienza a mezclar lo falso con lo verdadero. Y ese fue lo que le pasó a Babilonia en su caída. Mezcló, colocó vino en los vasos de sagrados que venían del templo de Jehová, ¿cierto? Del templo de Jerusalén. Mezcló lo sagrado con lo profano, con lo común. Entonces acá tenemos lo que significa como iglesia. Pero como acá dice que fornica con los reyes de la tierra, esto significa que como sistema va a ser una unión mundial. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el libro de Apocalipsis capítulo 14:8 dice que da a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, hace esa mezcla de vino de lo sagrado con lo común, lo que hace es que forma precisamente una doctrina, adoctrina al mundo con eso, porque tiene que llevar su idea, su propósito al mundo para poderlos unir. ¿Cómo mezcla lo sagrado con lo mundano? Lo mismo, utiliza lo sagrado, utiliza el nombre de Dios, el nombre de Cristo, lleva el nombre de cristiano, pero practica todo lo mundano, se apoya en el mundo. Entonces así consigue un vino que es una mezcla que produce embriaguez, es un vino fermentado. ¿Qué significa entonces el vino? Primero que todo tenemos que entender que es el vino como tal. El vino es la producción industrial o artesanal de la uva o fruto de la vid. Recuerden que en Juan capítulo 15 versículo 1 Jesús dice, yo soy la vid verdadera. De la vid vienen las ramas y esas ramas producen uvas. Esas uvas se quitan y se pisan en un lagar y se producen ya sea industrialmente o artesanalmente, básicamente. Pero cuando esa extracción de la uva permanece un tiempo o se embodega, entonces va a fermentarse. Y esto es lo que se utiliza como licor, un vino que está fermentado y se utiliza precisamente y luego se lleva a la venta. Entonces, Jesús es la vid. La vid produce uvas y las uvas se convierten en vino. ¿A quién representan las ramas? Nosotros lo podemos leer en el libro de Juan capítulo 15. En Juan capítulo 15 Jesús nos dice que nosotros somos las ramas. Él es la vid, nosotros somos las ramas y su padre es el labrador, nuestro Padre Celestial.
Todo pámpano, toda rama, versículo 2, que a mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, como la uva es el fruto, entonces nosotros como tal somos precisamente, producimos ese fruto que la palabra llama así, y en Gálatas capítulo 5 se representa como, o da su significado, que ese fruto representa que el amor es el fruto del espíritu. Cuando nosotros somos limpiados por la prueba, entonces podemos llevar fruto. Pero si no, entonces no. Y cuando llevamos ese fruto que es el amor, la fe, la mansedumbre, la paz, la paciencia, entonces al extraerse puede salir vino. ¿Qué significa entonces el vino para nosotros? Es precisamente la manifestación de un carácter que ha asimilado la vida de Cristo. Eso significa, Cristo es la vid. Y cuando nosotros como rama recibimos la savia de la vida, entonces la vida de Cristo se convierte en nuestra vida. Y cuando esa vida llega a ser nuestro ejemplo práctico, entonces ahí llevamos fruto. Y cuando ese fruto es visto de los hombres y es exprimido, entonces lo que sucede es que la palabra de Dios puede refrigerar y puede alimentar a los demás. Entonces es el Evangelio producto de la unión con Cristo. Eso es el vino. El Evangelio producto de la unión con Cristo no es un Evangelio hablado, no es un Evangelio teórico, sino que es un Evangelio visto de los hombres, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, como cartas leídas. Es un ejemplo vivo, es un testimonio viviente. Ese es el vino. ¿Sí? Pero cuando está fermentado es porque ese ejemplo se ha malogrado, es porque tiene errores. Y por lo tanto la gente confunde a la gente porque cuando viene de los cristianos los ve como si fuera verdad, y en la práctica se dan cuenta de que tiene pecado y que está mezclado. Y entonces la gente piensa que no importa cómo le sirvas a Dios, y eso es parte del vino de Babilonia, no importa cómo creas. Es uno de los dichos más populares hoy en día. Con tal que seas bueno, entonces llegas al cielo. Con tal que vayas a la iglesia, entonces ya estás preparando tu camino hacia el cielo. Con tal que hagas cosas buenas, entonces no importa que haya pecado en tu vida. Igual Dios te va a perdonar, te va a ayudar y vas a ir al cielo. Entonces ahí viene el embotamiento porque comenzamos a vivir en el pecado pensando que así vamos a llegar al cielo, porque Babilonia asevera ser la puerta, la entrada al cielo. Eso es lo que hay en las religiones hoy en día. Una aseveración de ser la puerta, la entrada al cielo, pero finalmente en una vida de pecado. Y eso es lo que significa en parte ese vino. ¿Cómo podemos entender más la relación del vino? Entonces el vino es el producto artesanal o industrial de la uva, que es el fruto de la vid, y la vid representa a Cristo. El vino tiene varios usos. Normalmente se utiliza para festejar. El vino está muy asociado al brindis, el vino la champaña, pero el vino está muy asociado al brindis. Y los brindis se realizan cuando se van a confirmar alianzas o uniones. Por ejemplo, cuando las parejas se casan, utilizan el vino en el brindis como una confirmación o un símbolo de esa unión. Ustedes lo pueden ver también en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 27 y 28. Cuando Jesús está con los discípulos en el aposento alto, van a ver que Él les dice, versículo 27, Mateo 26, 27, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Entonces, ¿qué les dice Jesús? Que esa es su sangre del nuevo pacto. Eso representa el vino. Es precisamente la expresión del amor de Cristo en el cumplimiento de ese pacto que él había hecho con su Padre antes de venir al mundo. ¿Para qué? Para perdonar pecados. Es para el perdón. Eso es el Evangelio. Es precisamente
el mensaje de perdón, de gracia a todos aquellos que por la fe y el arrepentimiento confían en Jesús y se unan a Él. Entonces acá viene el asunto de la alianza. Es un símbolo de la unión entre Cristo y la iglesia. Se utilizaba para confirmar entonces una alianza. También el vino se utilizaba para festejar. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el relato en el libro de Esther capítulo 1, versículos 7 y 8, donde ese vino es utilizado por el rey Asuero y se dice en esos textos que él lo daba generosamente a todos los que quisieran sin forzarlos a nada. Era un símbolo de festejo, del poder, de la realeza, de la celebración de una victoria. Eso es el vino. El vino es un símbolo de la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre el mundo. Entonces, un vino fermentado es la confusión o es precisamente la distorsión de ese significado. Como el vino se utilizaba para confirmar una alianza, entonces el vino es un símbolo de la consumación de una unión, que utiliza la palabra de Dios para hablarnos también como símbolos de esa unión. Por ejemplo, ustedes pueden leer en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 22 al 31, que la Biblia, que el vino, no, ahí no menciona el vino, sino que el matrimonio es un símbolo de la unión entre Cristo y la iglesia. Y en el matrimonio se confirmaba era con vino. ¿Sí? Ustedes ven, por ejemplo, el relato de las bodas de Caná. ¿Qué había en las bodas de Caná? Mucho vino. Un vino nuevo y un vino que era más añejo. Pero Jesús produjo el vino nuevo, el mejor vino. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 y 13 se nos dice que somos un solo cuerpo como iglesia y que a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Por lo tanto, la unión entre Cristo y la iglesia se consuma o se confirma por la manifestación de su espíritu, porque es el que hace eficaz la muerte de Cristo por nosotros. Ustedes lo pueden leer en el libro El deseo de todas las gentes, capítulo 73. El Espíritu Santo es el que hace eficaz ese sacrificio. Sin la intervención del Espíritu, el sacrificio de Cristo no podría hacer nada por nosotros. Entonces el Espíritu es precisamente el significado real de ese vino. Es la manifestación de Dios, es la vida de la vid, que es Cristo, que da a su iglesia para que podamos permanecer en unión con Cristo. Y en la Biblia hay un símbolo muy especial de la unión entre Dios y su pueblo, como es el sábado. Éxodo capítulo 31, versículo 13-17. Se nos dice en ese texto que el sábado es una señal de unión entre Dios y su pueblo. ¿Y por qué traer a colación acá el sábado si en los otros textos de la Biblia no dice que el sábado sea vino? Lo hacemos porque el sábado es acá representado una señal, así como el vino es un símbolo de la consumación de la unión entre Cristo y la iglesia, el sábado también se nos representa como una señal. Señal, versículo 17, Éxodo 31, 17, entre mí y los hijos de Israel, de la creación, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y descansó. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo, versículo 16. Y en el versículo 13 nos dice que vosotros guardaréis mis sábados porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy el que os santifico. Por lo tanto, en la Biblia se presentan como símbolos de la unión entre Cristo y la iglesia, el espíritu, el matrimonio y el sábado. ¿Y qué tienen de particular estos tres? Que el espíritu es representado como que es bebido, o sea, es la forma en que la Biblia muestra que el vino, el evangelio, es transmitido o es colocado dentro de la vida de la persona. A su vez el matrimonio tiene vino y ese vino es un símbolo de la unión entre Cristo y la iglesia. Y el sábado es un símbolo de la unión de Dios con su pueblo por todas las generaciones como una señal de descanso. ¿Y qué tiene que ver con el vino? Que el vino se utilizaba como una bebida refrigerante
y el refrigerio en la Biblia es símbolo de reposo. Por lo tanto, hay una asociación entre el vino y el sábado, y es el refrigerio, porque es un día de reposo. Por eso ustedes van a encontrar que en el libro Señales de los Tiempos, Sign of the Times, en las publicaciones, perdón, de Sign of the Times, página 94, se nos dice lo siguiente. Esto fue escrito en 1904. ¿Cómo se da a beber vino a las naciones? Cuando Apocalipsis 14:8 dice que Babilonia da a beber del vino a las naciones, ¿qué significa eso? Acá lo responde, forzando a los hombres a aceptar un día de reposo espurio. ¿Qué es espurio? Falso, ¿cierto? Es una falsificación. ¿De qué está hablando acá? Del domingo, como un día oficial de adoración. Ahora, dice lo siguiente, Conflicto de los Siglos, página 574, merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Hay dos errores, la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Y hay otro texto que ustedes pueden encontrar también en Mensajes Selectos, tomo 2, página 135, donde se nos dice, ¿qué es el vino de Babilonia? Son sus falsas doctrinas. Babilonia ha dado al mundo un día de reposo falso en lugar del verdadero del cuarto mandamiento, que ha repetido la falsedad que Satanás comunicó a Eva en el Edén, la inmortalidad natural del alma. ¿Por qué estas dos doctrinas representan el vino de Babilonia? Porque así como el vino en la Biblia, ya lo vimos, es un símbolo de la unión de Cristo con la iglesia, y es a través del Evangelio, por medio del Espíritu Santo, y teniendo como señal el sábado, que se consuma esa unión. Igualmente, Babilonia también tiene un vino, entonces es una falsificación porque es un vino que es tomado de una vid también, la vid es Cristo, pero como no se ejemplifica, como no se lleva a la práctica, no se obedece, la vid tiene una savia y la savia es el conocimiento de la verdad y es transmitido al corazón por el Espíritu Santo. Cuando el ser humano profesa ser cristiano, pero se apoya en el mundo, entonces él comienza a predicar, a enseñar la verdad, pero ya viene mezclada con error porque no está llevada a la práctica. Entonces viene el pecado y así se enseña a los hombres. Por eso es que hay falsas doctrinas. Y cuando la palabra de Dios nos muestra que la señal entre Dios y el hombre por todas las generaciones, para como un monumento recordativo que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, es el sábado, entonces el vino fermentado tiene que aplicar lo contrario, porque en Babilonia la adoración al sol era el centro de la religión y se practicaba los domingos. Por lo tanto, el domingo desde el principio fue un día de adoración al sol. ¿Y por qué los cristianos, los protestantes y los católicos precisamente observan este día? Dicen es que es en honor de la resurrección de Cristo. Pero ¿por qué Cristo va a colocar como un día de adoración? ¿O por qué va a colocar como una señal un día de adoración que era dado en el que se rendía homenaje a su peor enemigo? ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Por qué tendría que descartar el símbolo de su unión con la iglesia del Antiguo Testamento hasta el final, como es el sábado, precisamente por adoptar un símbolo pagano falso? Nosotros sabemos que esto fue por la unión de la iglesia con el mundo, porque Constantino el Grande, el 7 de marzo del año 321, declaró en el siguiente edicto: descansen los hombres en el venerable día del sol. Él nunca dijo que el domingo fuera el día de la resurrección del Señor, sino el venerable día del sol. Él lo reconociera como un día de adoración al sol, no a Cristo, pero fue adoptado por la iglesia como una señal de adoración a Cristo, pero es una señal falsa. El problema no es el día, no es que nosotros tengamos que guardar un día así y otro no. El problema es a quién adoras, y el día es una señal de a quién adoras. Guardar el domingo es una señal de adoración al sol, un dios falso, un dios pagano. Y en la Biblia, Dios
considera una abominación la adoración al sol. Usted lo puede leer en el libro de Ezequiel capítulo 8, versículo 25. Por otro lado está el sábado, un día de conmemoración, como ya lo acabamos de leer, como de creación del Dios del cielo, que él hizo los cielos, la tierra, el mar, en 7 días y descansó en el séptimo, en 6 días y descansó en el séptimo, perdón, y es un símbolo de su poder creador. Pero cuando ese creador es el mismo redentor, porque Cristo fue el que nos creó, esto lo pueden leer en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, es evidente que en Jesús se perpetúa el sábado, porque Él es el creador. Él no es aparte, Él es el mismo creador. Por lo tanto, el sábado es señal de su poder creador y redentor. De aquí la importancia de esto. Entonces, Babilonia como sistema es una iglesia mundial que va a unir a todas las iglesias del mundo bajo un sistema de adoración, pero como Babilonia adora al sol, no lo va a hacer bajo el símbolo del sábado. Tendrá que hacerlo bajo el símbolo del día de adoración al sol, que es el domingo. Y cuando la Biblia dice que da beber a todas las naciones del vino al furor de su fornicación, es que va a utilizar precisamente este sistema, este día falso y esta observancia espuria precisamente para unir a toda la tierra, porque casi todos observan es el domingo y son muy pocos los que guardan verdaderamente el sábado como día del Dios creador, de Jehová de los ejércitos, como el Señor nuestro. Entonces es importante poder entender qué significa el vino. Vino, por lo tanto, representa la observancia de un día espurio, enseñar a la gente a observar un día que es de adoración al sol, y por otro lado el espiritismo. ¿Pero qué tiene que ver el espiritismo con esto? Es que la adoración al sol es el resultado del culto a los muertos, porque Nimrod se murió, ascendió al cielo y llegó a ser el sol. Por lo tanto, los hombres adoraban a un hombre, Nimrod, un hombre muerto, en el sol. La adoración al sol es la adoración a un hombre muerto. Por lo tanto, la adoración en domingo es la adoración no a Cristo, sino a un hombre muerto, a alguien que murió y que ascendió al cielo y llegó a ser el sol, no a alguien que resucitó. Jesús resucitó, pero la adoración al sol es la adoración al muerto, no al vivo. Por lo tanto, es muy importante entender este punto, porque acá es donde se entiende por qué las falsas doctrinas que representan el vino están combinadas en la adoración, en la observancia del domingo como día de adoración, y también en la falsedad de lo que Satanás comunicó a Eva, la inmortalidad natural del alma. O sea que el domingo realmente es un día de adoración a la muerte, a los muertos. Y eso es lo que hacen los cristianos. Los protestantes no tienen ninguna base para esto. Los mismos católicos dicen que ellos, la base, el fundamento de observar el domingo es que ellos como iglesia tienen autoridad de cambiar lo que dice la Biblia, cosa que es blasfemia. Pero los protestantes siguen sus pasos y al hacerlo precisamente adoptan la misma postura de Babilonia, la madre, y llegan a ser sus hijas. Eso suena muy duro. Cuando se está diciendo esto no estamos hablando a nivel individual. Es decir, la salvación está abierta para todo el que quiera, pero todo el que quiera ser salvo en Cristo tiene que dejar de tomar ese vino, porque si lo sigue haciendo, se va a embotar, se va a embriagar y al beber el vino de Babilonia se va a unir en su destrucción, porque en el libro de Apocalipsis capítulo 18 nos dice, y con eso terminamos, el mensaje de Dios para los que están en Babilonia es: salir de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque Dios se ha acordado de sus maldades. Por lo tanto, todo el que quiera huir y escapar de los juicios venideros que van a caer sobre Babilonia, tiene que salir, tiene que dejar esas costumbres, tiene que abandonar la práctica del domingo, de la observancia del domingo y la creencia en la inmortalidad natural del alma. Si no lo hace, va a participar de los pecados de Babilonia y va a recibir parte de esas 7 plagas postreras que están descritas en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, desde el versículo 9. Que Dios te bendiga, te ayude y espero que pueda dar una decisión personal, que nuestras vidas manifiesten no
la alianza con el mundo, sino la confirmación de nuestra señal como siervos, como fieles al Dios del cielo, al Creador, al verdadero, no al sol, sino al Dios verdadero, a Jehová, el que creó los cielos y la tierra y que se manifestó en carne como Jesús de Nazaret para nuestra redención, derramando su sangre, precisamente simbolizada por ese vino del Evangelio, que es precisamente el que nos imparte su propia vida por medio de su Santo Espíritu. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad aquí por La Voz que Clama.